Vamos a meditar en este pasaje, primera de Juan, capítulo 3, verso 1, un pasaje conocido. Gracias a Dios por nuestro Padre Celestial. Y yo sé que hoy en día conocemos a Dios como Padre, o sea, lo llamamos Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre del cielo, nuestro Padre nuestro. Pero usted se ha preguntado por qué le llamamos a Dios Padre. ¿Por qué no le llamamos nada más Dios, Creador, Juez, Salvador, Señor? ¿Por qué le llamamos Padre a Dios? Fíjese, ninguna otra fe o religión, porque lo nuestro no es una religión, es una fe. Ninguna otra fe llama a Dios Padre. O sea, los musulmanes no le llaman a Alá Padre. Los budistas no le llaman a Buda Padre. Los satanistas no le llaman al diablo Padre. ¿Por qué nosotros le llamamos a Dios Padre? ¿Por qué nosotros sí le llamamos a Dios Padre? Y primera de Juan, capítulo 3, verso 1, el apóstol Juan escribe y dice: miren quiere decir observen, entiendan, comprendan. Cuando dicen ellos, cuando la palabra dice miren, pues no puedes mirar a Dios, ¿verdad? Así, entonces, ¿qué se referirá cuando dice miren? Miren, o sea, quiere decir entiendan, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y luego afirma Juan, dice, y eso es lo que somos. Dile al que está a un lado tuyo, tú y yo somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero, fíjese, dice, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. ¿Cómo llamar a un Dios Padre si no lo conoces? No se puede. No puedes llamar a un hombre Padre si no conoces quién es tu Padre. No puedes llamar a Dios Padre si no lo conoces a Él como Dios. Y aquí es verdad, en otras palabras, que Juan nos invita, el apóstol Juan nos invita a meditar, a pensar, a tomar en cuenta, a contemplar esta verdad. Somos hijos de Dios. Dios nos llama hijos. Él nos da el poder de ser llamados sus hijos y nosotros lo podemos llamar Padre. Y con eso es una expresión de amor de Dios. Que tú le puedas decir Padre, que Él te diga hijo, es una forma en que Dios expresa su amor por ti y por mí. Muchas veces yo sé que hubo padres, tal vez el tuyo, ¿verdad?, no expresó tanto amor. Hay hombres que yo conozco, ¿verdad?, que dicen que nunca su padre los abrazó, que nunca su padre, ¿verdad?, les dijo te amo, gracias hermana, que nunca su padre, ¿verdad?, les expresó, bueno, por eso me dio dos, que nunca les expresó, ¿verdad?, una forma tierna de decir te amo hijo. Y platicábamos ayer los varones que nos juntamos, ¿verdad?, a comer y celebrar este día, que en realidad nuestra cultura latina, ¿verdad?, los latinos somos muy dados, ¿verdad?, a ser machos, ¿verdad?, al que los hombres no lloran, ¿verdad?, los hombres se aguantan y entonces muchas veces, ¿verdad?, no sentimos ese amor tierno de un padre porque pues nuestra cultura así es. Pero Dios es todo lo contrario. Dios es un Padre amoroso, un Padre que muestra amor, un Padre, ¿verdad?, que expresa y que quiere que sintamos su amor. Y aquí es donde nosotros debemos entender por qué puedo llamar a Dios Padre y por qué estoy seguro que Él me ama como a un hijo. Y mira, la Biblia dice que el amor de Dios, si nos vamos al libro de Efesios, esta parte de Efesios me encanta, hermanos, porque es una gran revelación que Dios le da a Pablo de cómo es que Dios logró hacernos sus hijos. Porque aquí hay que entender una cosa.
Dios no hace las cosas tronando los dedos. O sea, no es como que tú le dices, Señor, necesito dinero para pagar, Señor, la renta. Y Dios, déjale, mando pues $500. Truenan los dedos y aparece el dinero. No, Dios no trabaja así. Es una forma totalmente errónea de pensar que Dios trabaja tronando los dedos y aparecen las cosas. No es así. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios, hermanos, eterno. Él ha hecho que todas las cosas como Él las ha planeado sucedan precisamente. Y aquí es donde en Efesios capítulo 1 es muy bello ver y entender cómo Dios logró, hermanos, que estos seres humanos, podridos por el pecado, hijos de Satanás, porque acuérdense que antes de ser hijos de Dios, Jesús dijo, vuestro padre, el diablo. Si no eres hijo de Dios, eres hijo de, aunque no te guste. Así es, Jesús así lo declara. Pero ¿cómo logra Dios, el Padre Celestial, quitarnos la identidad de ser hijos del diablo, hermanos? Hijos del mal, hijos de la oscuridad y del pecado. ¿Y cómo logra ahora hacernos hijos de la santidad, del amor, del Dios y Padre bueno? Y lo explica el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versos 3 en adelante. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Tiene que entender esto. La unión con Cristo es haberse rendido a Él, haberse arrepentido de su vida de pecado, haber, ¿verdad?, venido a los pies del Señor y decirle, Señor, yo reconozco que estoy mal, reconozco que mi camino es un camino de muerte y reconozco que solo tú eres quien puede rescatarme y perdonarme. Yo me rindo a tus pies, Señor, y estoy dispuesto a obedecer de aquí, Señor, a que tú vengas o de aquí a mi muerte. Ese es el que está unido a ¿quién? A Cristo. Dice, toda la alabanza sea para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado bendición con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, ¿cuándo? Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Si tú estás hoy aquí, no es una casualidad. Dios, antes de haber fundado la tierra, te amó. Y no nada más te amó, te eligió. ¿Sabes quién eligió a tus padres? ¿Tu padre y tu madre? No fuiste tú. Tus padres no te eligieron tampoco, mi hermano. Dios eligió el lugar donde nacieras, el tiempo en que nacieras y en la familia en que nacieras. Antes de fundar el mundo te amó Dios y nos eligió en Cristo. ¿Y para qué nos eligió? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. Él decidió adoptarte. Tú no decidiste ser hijo de Dios. Dios decidió que tú y yo seamos sus hijos. Es muy diferente. Es como decir, pues quién no quisiera un papá rico, ¿verdad? Todos cuando éramos chiquillos, no, hombre, yo hubiera querido un papá rico, que tuviera mucho dinero. Tú no puedes escoger, pero Dios, el Padre bueno, sí te escogió como hijo. Dice, Dios decidió, verso 5, Efesios 1:5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios no está obligado a amarnos. No porque somos su creación, Dios está obligado a amarnos, hermanos. Él decidió amarnos. El amor es una decisión. Que Hollywood y las novelas no te laven el cerebro. En el corazón no se manda. Es una mentira. En el corazón sí se manda. Tú puedes decidir a quién amar y tú puedes decidir a quién odiar. En el corazón sí se manda. Pero el corazón es muy engañoso, dice la palabra de Dios. Pero Dios decidió amarnos. Él quiso hacer eso
y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por su abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Si tú te has rendido a Cristo Jesús y lo has tomado como tu Señor, eso te da derecho de llamar a Dios Padre y Él llamarte hijo. Y como hijo de Dios, entonces tienes las bendiciones espirituales que Dios te ha dado. Pero vuelvo a repetir, no todos son hijos de Dios. Solo los que están unidos a Cristo. Y amados, gloria a Dios porque el Señor decidió y le dio gusto adoptarnos. Nos escogió y nos eligió y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y mire, esto lo hizo ¿para qué? Para que entendamos que aunque muchas veces, yo sé, hermanos, muchas veces nuestros padres no nos amaron como debieron. Muchas veces la madre o el padre no mostraron el amor que debieron haber mostrado. A veces físicamente nos golpearon, a veces emocionalmente, ¿verdad?, nos violentaron. Hay un Padre bueno que te ama y que te eligió y que quiere transformarte, no importa el pasado que tengas. Y aquí es donde tienes que mirar, dice Juan, mira con cuánto amor te ama el Padre. Obsérvalo, tal vez tu padre y tu madre no te amaron, pero hay un Padre en el cielo que te ama tanto que te lo demuestra. ¿Cómo? Todos no sabemos este verso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Fíjate, miren con cuánto amor nos ha amado el Padre. Muéstrame tu amor, Dios, ¿me amas? Si me amas, Dios, entonces, y siempre le ponemos condiciones a Dios, ¿verdad? Somos bien noveleros. Si me amas, Dios, sácame de este problema. Entonces dice Dios, el haberte dado la vida de mi Hijo ¿no es una muestra suficiente de mi amor? ¿Tengo que cumplir tus chiflazones para que tú creas que yo te amo? Amados, la manifestación mayor de amor de Dios para el hombre es la vida de su Hijo. Si no te basta con que Él en la cruz sacrificó su único Hijo, ¿qué te va a bastar? ¿Qué más? ¿De qué otra manera quieres que Dios demuestre su amor por ti? ¿Dándote el empleo que tanto anhelas? ¿Teniendo la familia que tanto quieres? ¿Sanando la enfermedad que tanto te duele? ¿De qué manera quieres que Dios te demuestre su amor si ya lo hizo enviando a su Hijo en la cruz? Y aquí es donde tenemos que pensar, hermanos. Si nosotros podemos entender esta verdad de que Dios nos ama, que es nuestro Padre y que ha dado la vida de su Hijo para demostrarnos su amor, ¿qué pasaría si hacemos a un lado nuestros complejos y miramos a Dios como el Padre amoroso que está al favor de nosotros? Yo sé que todos tenemos un pasado, todos tenemos cosas, amados, que quisiéramos borrar, que quisiéramos que la gente olvidara, cosas que hicimos mal. Y eso muchas veces nos detiene, eso muchas veces nos deja tirados y nos queremos levantar y otra vez nos tiramos. Pero ¿qué tal si haces a un lado eso y miras la verdad de Dios y entiendes que si Dios conoce perfectamente todos tus pecados, tu negro corazón, tus negros pensamientos, si conoce tus emociones malas y aún así te ama, ese amor va a hacer que seas transformado a algo que jamás pudiste haber sido transformado por ti mismo? Ese es el objetivo del amor de Dios: salvar al pecador, liberar al cautivo, darle vista al ciego. Ese es el objetivo. Dios quiere mostrarte su amor para que su amor te saque del lugar donde te encuentras.
No hay un poder más grande que el amor. El amor es más poderoso que el odio. Sabes, cuando tú odias a alguien puedes matar, pero cuando tú amas a alguien puedes perdonar lo imperdonable. ¿Qué es más fuerte, el matar o el perdonar? Perdonar. El amor, hermanos, de Dios es más fuerte que cualquier cosa en este mundo. Amén. ¿Qué pasaría, hermanos, si dejamos de pensar en nuestro pasado como huérfanos pecadores y nos enfocamos en nuestro futuro como hijos del Dios Santo y Todopoderoso? Los errores que has cometido no los puedes borrar. Dios los puede perdonar, pero no se pueden borrar. Pero en Cristo, hermanos, todas las cosas son hechas nuevas. En el amor de Dios, todo es hecho nuevo. No importa lo que hayas hecho. Y aquí es donde el poder de Dios entonces se manifiesta, hermanos, y su amor se derrama en la cruz por medio de su Hijo, permitiéndonos ahora pasar de muerte a vida y tener una vida ahora al lado del Padre amoroso, al Padre celestial. Es por ello que el Evangelio es tan necesario para entender el amor de Dios. Mira, quita el sacrificio de Cristo de la Biblia, quítalo. Quita que Jesús vino, que Dios vino como hombre, quítalo. Déjale el Antiguo Testamento. Y pues todo el Nuevo Testamento habla del sacrificio de Cristo. Nada más dejemos el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo podemos decir al mundo, Dios te ama tanto que te va a salvar? No se puede. El sacrificio del Hijo, hermanos, el sacrificio del Hijo, el Evangelio, las buenas noticias, es lo que realmente le da validez al amor de Dios. En el Antiguo Testamento no se conocía a Dios como Padre. Se le conocía como Adonai, el Señor. Se le conocía como el Shaddai, el Todopoderoso. Se le conocía como Yahweh, el gran yo soy. Se le conocía como Elohim, Dios. Pero Israel no conocía a Dios como Padre, hermanos. Hasta que vino el Hijo y el Hijo nos mostró al Padre. El Hijo nos mostró al verdadero Dios, no al que pensaba Israel que era Dios. Y vino el Hijo, ¿verdad? Y el Hijo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Y amados, Jesús vino a revelarnos al Padre. Es por medio del sacrificio de Jesús que ya fue pagado a nuestra condenación, por lo cual estamos libres y ahora podemos ir a Dios siendo adoptados como sus hijos. Lo leímos ahorita en Efesios. Es por medio del sacrificio de Cristo, hermanos, que Él ha pagado, perdonó nuestros pecados. Su bondad compró nuestra libertad. La sangre de su Hijo nos ha limpiado y ha quitado, hermanos, ese antiguo título que teníamos, hijos de Satanás pecadores. Así nos apellidamos todos. Caleb, hijo de Satanás, pecador. Pero ahora soy Caleb, hijo de Dios, santo por la gracia de Dios. Qué hermoso, hermanos. Ponte a pensar eso. Es por Jesucristo, hermanos, que nos ha revelado el Padre su amor. Ahora los cristianos, los discípulos de Cristo, podemos llamar a Dios Padre. No nada más le llamamos Señor, no nada más le llamamos Dios, no nada más le llamamos Creador, ahora le llamamos Padre. Inclusive el Señor Jesucristo dicen, cuando oren, ustedes ahora van a orar así: Padre nuestro. Qué hermoso, hermanos. El Señor nos instruye a que no tomemos a Dios como alguien ajeno, un Dios lejano, un Dios que nada más está para castigarnos, un Dios que está nada más para juzgarnos, sino un Padre tierno que sí nos va a juzgar, hermanos, que sí va a hacer que paguemos, ¿verdad?, con consecuencias nuestra rebeldía, pero también un Padre que ahora está con nosotros, que nos ha bendecido, que nos ha perdonado, que nos ama y que nos bendice. Y es hermoso ahora, hermanos, poder entender eso por medio de Cristo. Humanamente nos es imposible, hermanos, entender que Dios puede ser hijo y padre.
No cabe en la mente humana. ¿Cómo explicar que un solo ser, hermanos, es manifestado en Padre, Hijo y Espíritu? Nos es imposible entenderlo. Cuando Jesús se encarnó, Dios vino a la tierra como hombre, tomó un cuerpo humano, se dio vida a sí mismo en ese cuerpo, y este es Dios, el Hijo, vino a darnos luz y entendimiento. El Hijo vino a revelarnos al Padre. Juan capítulo 10, verso 30, nos habla acerca de esto. Nos es difícil, hermanos, entenderlo, porque después entonces las religiones de este mundo nos confunden, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu, pero luego de repente nos ponen una madre de Dios. No, la palabra jamás habla de eso. Dios no tiene madre, hermanos. Él no tiene principio y final. Él es el alfa y la omega. Dios no es creación de nadie. El Hijo, el Espíritu y el Padre han existido desde siempre y para siempre. Son uno solo, pero son tres distintos. ¿Lo crees? Gloria a Dios. ¿Lo entiendes? Por fe nada más. Capítulo 10 de Juan, verso 30. Vamos a leer desde el 25. Jesús les contestó: yo ya les dije, ustedes no me creen. La prueba, Jesús decía ser hijo del hombre e hijo de Dios. Y los religiosos fariseos que no le creían y que querían juzgarlo, querían que él confesara algo, cacharlo en algo para juzgarlo. Y él ya les había dicho muchas veces que él era hijo de Dios, pero por eso aquí dice: yo ya les dije a ustedes que soy y no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Verso 26, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de mi mano. Está hablando de nosotros, ¿verdad? El Padre y yo somos uno. Y se quedaron patinando, hermanos, estos hombres. ¿Cómo? ¿Tú estás diciendo que tú y el Padre son uno? ¿Que tú eres Dios es lo que estás diciendo? Sí, hermanos. Jesús estaba diciendo que Él y el Padre uno son, pero que Él es Dios y está en la tierra, y el Padre es Dios y está en los cielos, y son el mismo Dios, pero en su conformación de Padre e Hijo distintos. Tuvo que venir el Hijo de Dios, hermanos, para que pudiéramos conocer al Padre. El Hijo es verdaderamente Dios, no es Dios Padre disfrazado de Hijo, porque muchos a veces así piensan. No, o sea, Jesús es el Padre, pero se disfrazó de Hijo. No, el Padre y el Hijo uno son, pero son dos personas diferentes, al igual que el Espíritu. Y yo sé que está un poquito, hermanos, difícil de entender, pero por gloria de Dios, Él nos hace creer, hermanos, y algún día lo veremos. Veremos al Padre y al Hijo a su lado, y el Espíritu de Dios. Jesús vino a revelarnos a su Padre, nos vino a decir quién era, qué es lo que el Padre gusta, cómo quiere que el Padre quiere que nos conduzcamos. El Hijo vino a contarnos la herencia que el Padre quiere darnos, la forma en que el Padre quiere que vivamos. Y amados, muchas veces Jesucristo se refirió a su Padre como alguien diferente en persona. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús está en la cruz, el Señor hace esta oración, le dice: Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Él está orando a su Padre, no se está orando a sí mismo. Ahí mismo en la cruz más tarde dice: Padre, en tus manos entrego mi. ¿Te fijas cómo el Hijo le está orando al Padre?
Y entonces el pueblo de Israel no entendía, hermanos, porque acuérdense, ellos no conocían a Dios como Padre. Era una revelación nueva que Jesucristo está trayendo a su pueblo. Jesús reveló al Padre, hermanos. Y el Padre decidió redimir al mundo, rescatarnos para hacernos suyos, pero lo hizo a través de su Hijo. El Padre utilizó al Hijo voluntariamente. El Hijo quiso agradar al Padre y vino para pagar por nuestros pecados. Nosotros, las personas que estábamos espiritualmente muertas, no teníamos poder para pagar el precio. O sea, haz de cuenta, imagínate, nosotros estamos presos dentro de una prisión, hermanos, y nuestra, ¿cómo dicen? Fianza. Nuestra fianza, ¿verdad? Para salir son $1,000 millones. Pero tú estás preso. ¿Cómo puedes pagar tú preso $1,000 millones para salir? No se puede. Alguien que está ¿qué? Y que tiene el ¿qué? Tiene ¿qué? Para que tú salgas. Pues bueno, el Hijo, Dios el Hijo le dijo al Padre: Padre, yo quiero ir. Yo quiero pagar con mi vida el precio del pecado de cada uno de estos que no son tus hijos, pero que tú amas. Y yo quiero, Padre, traerlos y hacerlos tus hijos. Y al Padre le dio tanta alegría, hermanos. Y el Padre estuvo de acuerdo en sacrificar a su único hijo para que todos los que no éramos hijos llegáramos a hacerlo por medio del sacrificio de Jesús. Y esa es la manera en que el Hijo revela al Padre y nos deja ver, hermanos, quién es ese Padre. El Hijo sufrió y murió no solo por nosotros. Él lo hizo para agradar a su Padre. Es como cuando un hijo, hermanos, dice: yo quiero que mis padres estén orgullosos de mí. Voy a estudiar una carrera, o sea, una profesión, ¿verdad? Y voy a estudiar y la voy a terminar y me voy, ¿verdad?, a sacrificar y voy a trabajar duro, y con tal de agradar ¿a quién? A los padres. El sentir de Cristo el Hijo, hermanos, fue ese. Vino y sufrió por nosotros, pero también lo hizo voluntariamente para que el Padre pudiera tener más hijos, amados. Qué hermoso es el corazón de nuestro Dios, amén. Y el Padre, hermanos, no rechaza el sacrificio del Hijo. Permite que el Hijo muera y luego lo levanta al tercer día de la cruz, perdón, de la muerte. Y luego le da el honor más alto. Por eso ahorita cantamos esa canción, al alto y sublime. Sublime quiere decir lo más alto que existe. Jesús el Hijo, hermanos, fue puesto por el Padre como el más alto honor de todos, porque Él voluntariamente dio su vida para que nosotros pudiéramos ahora ir a Él y ser parte de la familia de Dios. Dios nos adopta a través de su Hijo. No es a través de María, no es a través de los apóstoles, no es a través de la religión, no es a través de una tradición, no es a través de las obras que nosotros podamos hacer, no es a través de Alá, no es a través de Buda, no es a través de ninguna religión humana, es a través del Hijo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres ir al Padre amoroso? ¿Quieres recibir el amor del Padre? ¿Quieres recibir el perdón del Padre? ¿Quieres recibir la vida eterna del Padre? Tienes que ir a través de Cristo. Tienes que negar todo lo demás. Todo lo que tú crees que es verdad, todo lo que tú crees que viene de Dios pero que no lo es, tienes que negarlo, y tienes que solamente a través del Hijo poder recibir el amor del Padre. Dios nos adopta a través de su Hijo. Jesús, hermanos, nos ha asociado, Jesús nos ha conectado, Jesús nos ha dado, ¿verdad?, esa conexión, esa comunión que no teníamos con Dios. Ahora somos sus hermanos. Dice el apóstol Pablo, le escribe a los Romanos capítulo 8, verso 14,
Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué prometió Jesús, hermanos, en Juan capítulo 17 a sus discípulos? Prometió un consolador. Dijo, es necesario que yo me vaya para que les envíe a mi Espíritu. Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él les enseñará, Él los guiará. El Padre envía al Hijo, el Hijo cumple la misión, el Hijo regresa con el Padre, pero el Hijo envía a su Espíritu. Ahora, dice Pablo que todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. ¿Tienes el Espíritu Santo en tu vida? ¿Eres guiado con la palabra de Dios? ¿Te sometes a la palabra de Dios? ¿Obedeces la palabra de Dios? Ten por seguro que eres hijo de Dios. No porque te lo diga un hombre, no porque te lo diga una religión, no porque hayas cumplido con ciertos sacramentos, sino porque lo dice su palabra. Eres guiado por mi Espíritu, eres mi hijo. Ahora, amados, la diferencia, sí somos ahora hijos de Dios porque Jesús nos acercó a Él por medio del sacrificio, pero sigue habiendo una diferencia entre Jesús y nosotros. Él es el unigénito, único en su género. No hay otro hijo de Dios como Él. El unigénito hijo de Dios, único en su género, eso significa unigénito, único en su género. Jesús, hermanos, es el Hijo divino y sin pecado del Padre por naturaleza. Nosotros somos hijos adoptados, con todos los derechos, con todos los derechos. ¿Por qué es necesario que entiendas esto? Para que jamás creas que tú mereces el amor de Dios. Hay un único hijo de Dios, Jesús, y hay millones de hijos de Dios que somos adoptados. ¿Y por qué Dios haría eso? Para que nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor, para que nunca se te olvide que no mereces su amor, su perdón, su gracia, pero Él quiso dártela. Él quiso dártela, amados. El mismo Señor Jesús, una vez que Él estaba sanando a un hombre, estaba dentro de una casa, estaba lleno, y siempre imagínense, ¿verdad? La multitud seguía al Señor Jesús. Su madre y sus hermanos querían acercarse a Él, no podían, estaba la casa llena, y alguien le dice, Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y el Señor Jesús contesta, hermanos, esto se encuentra, ¿verdad? En Juan, el Señor Jesús dice, aquí están ahora mismo mi madre y mis hermanos, diciéndole a todos que ellos son sus ¿qué? Sus hermanos. Y aquí es donde, amados, tenemos que entender que en realidad somos hijos de Dios, aunque no lo merecemos, aunque jamás, ¿verdad?, seremos idénticos a Jesús, sí vamos a ser como Él. Una de las cosas que, ya para terminar, quiero que entiendas es esto. El libro de Efesios nos revela otro gran misterio de Dios. Dice que el Padre nos va conformando según la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Yo te voy a ser sincero, yo no creo, hermanos, que yo algún día pueda llegar a ser como el Señor Jesús, porque yo me conozco, yo sé que soy malo, pero el Padre cree que yo puedo ser como su Hijo, y yo creo en lo que cree Dios, no en lo que yo creo. Y Efesios lo dice, Él nos ha rescatado para conformarnos a la imagen de su Hijo. Si el Padre cree que tú puedes ser como su Hijo, créele a Él. No creas lo que tú tienes dentro. Amados, Pablo escribió Gálatas capítulo 4, verso 6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones. Y ahora ustedes pueden decir,
Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo del pecado, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero por medio de Dios. Qué hermoso, hermanos. Dios no nada más te adoptó como un hijo para que estés ahí como que, bueno, mira, ya te adopté, eres mi hijo, pero ni creas que te voy a dar herencia. Ni creas que te voy a chiflar, ¿verdad? No, hermanos, el Señor nos ha adoptado como hijos, y aunque no somos como su único hijo, sí nos da todo su amor, y nos da sus promesas, y nos da toda la herencia, la vida eterna, la gloria como su hijo. No la honra ni la autoridad del hijo, pero sí su gloria, hermanos. Sí su santidad. Somos como Cristo porque Cristo nos da su santidad. Y es hermoso entender que el Padre, hermanos, nos da herencia. Una herencia que jamás recibiríamos. Mira, ¿cuántos de nosotros tal vez aquí en la tierra no vamos a recibir herencias de nuestros padres? Tal vez no conocimos a nuestros padres. Tal vez aquí nunca vamos a poder decir, y mi padre me dejó, ¿verdad? Esto. Y me siento seguro mi futuro porque puedo contar con esto que me dejó mi padre, ¿verdad? Mi madre. A lo mejor, hermanos, no vamos a poder nosotros tener esa dicha, pero todos los que son hijos de Dios tienen la dicha de que el Padre les va a heredar, hermanos, el tesoro que no se acaba jamás. Y aquí es donde pon tu mirada en ese Padre amoroso, pon tu mirada en ese Dios que te ama. Jesucristo el Hijo, hermanos, nos ha convertido en herederos del reino del Padre. Este reino del mundo se va a acabar. Escúchame bien, este reino de pecado va hacia el final de sus días. Este reino del mundo de injusticia, hermanos, este reino de donde la gente nada más se centra en lo material, donde nada más se centra en el orgullo, en la belleza exterior, se va a acabar, ya se va a acabar este reino. El Rey de Reyes viene pronto y su reino va a ser para siempre. Y el que no haya sido, hermanos, humillado delante de él voluntariamente y se haya hecho su siervo por amor, no va a ser parte de ese reino. Pero el Padre te está invitando a que tú seas parte de su reino y darte herencia. ¿Qué tesoros son más grandes que la herencia del Padre Celestial? El Señor Jesús dijo esto: necio, ¿qué vale más que tu alma? ¿Qué vale más que tu alma, hermanos? No hay nada que valga más que tu alma. Tu alma es eterna. Tu alma es un regalo de Dios, quien te dio vida, quien te amó y te escogió desde antes de la fundación del mundo, y que tiene un propósito para ti en su reino. Ya no andes en el reino de aquel Dios que te odia, que te quiere matar, que es Satanás. Métete al reino de Cristo, un reino de amor, de perdón, de misericordia, de bendición. Él te está llamando a ser su hijo. Él te está llamando a ser su heredero. Él te está llamando a recibir su amor, el amor que ya derramó en la cruz. Dios no necesita derramar su amor nuevamente. Todo su amor ya fue derramado. Nada más que tú tienes que meterte a ese río de amor que el Señor ya derramó. Ese río ya el Señor lo abrió. Es un río eterno de amor y de perdón. Pero ¿sabes qué? La gente no se quiere meter a ese río. Quiere meterse a pozos de desesperación, de pecado, pozos llenos de cosas que en el momento parece que son buenas, pero que te llevan a la perdición. No te resistas más al amor del Padre que tanto necesitamos tú y yo. Nada vas a lograr en tus fuerzas. Te puedes esforzar toda tu vida, puedes lograr todos tus sueños, pero al final
te vas a presentar delante del Padre. Y si te negaste a recibir su amor, el Padre te va a decir: no te conozco, fuera de mi presencia. Señor, pero tú eres un Padre que ama, sí, pero jamás recibiste, jamás quisiste mi amor. Amados, el Padre está ahí hoy. Hoy el Padre quiere amarte. Hoy el Padre quiere que recibas. Hoy el Padre quiere perdonarte. Hoy el Padre quiere empezar a hacerte alguien nuevo como su hijo. Pero tú tienes la decisión de tomar ese amor a través del Hijo y por medio de su Santo Espíritu que está aquí hoy contigo. Amados, nuestros anhelos por ser aceptados. ¿Cuántos de nosotros no quisimos, verdad, que nuestro Padre algún día nos dijera: estoy orgulloso de ti, hijo, me encanta que seas mi hijo? ¿Cuántos de nosotros les dimos tantos dolores de cabeza a nuestros padres, tantas vergüenzas? Pero todos necesitamos escuchar de nuestro Padre: te amo, hijo, estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de que seas mi hijo. Yo creo que es de las cosas más bellas que un hombre puede escuchar, hermanos. Y sí se puede, si nos sometemos al Señor. Dice la palabra que algún día el Señor nos dirá: ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. No porque lo merezcamos, no porque pudimos ser buenos, sino porque nos sometimos al Padre por medio del Hijo, amados, guiados por su Santo Espíritu, creyendo lo que Él nos dijo que Él ha hecho en la cruz, que ya ha pagado nuestros pecados y que nos regala su amor. Amados, sí se puede. En Cristo todo lo podemos. Podemos ser aceptados por el buen Padre, podemos ser llenos de su amor, podemos ser amados de una manera tierna, perfecta, con un amor que no se acaba, un amor que no es vanidoso, amados, un amor que va a cuidar de nosotros por la eternidad, que nos va a guiar y que nos va a proveer todas las necesidades. Ese es el Padre celestial, el Padre amoroso. Pero tú tienes que meterte a ese río de amor y vida que Él da. Señor, gracias por ese amor que tú nos das y que nos has dado y que nos darás. No hay un amor más grande que el tuyo como Padre. Y ya está demostrado tu amor al dar a tu Hijo como muestra de tu amor, Señor. Permítenos, bendito Dios, que el amor que has derramado en el Hijo pueda, Señor, llevarnos hacia ti. Que nos dejemos fluir en ese río que es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el agua de vida. Señor, si nos dejamos ir en ese río precioso que es tu Hijo, al final vamos a llegar a ti, Padre bueno, amoroso. Señor, que entreguemos nuestros pensamientos, entreguemos nuestro pasado, entreguemos nuestro futuro a ti, aquel Padre que nos va a cuidar, que no nos va a traicionar, que no nos va a violentar. Señor, que echemos toda nuestra confianza, Señor, sobre ti. No nos vamos a arrepentir, Señor, pero danos fe, danos decisión, Señor, a hacerlo. Y permítenos, Señor, aprovechar ese amor que ya has derramado, aprovechar ese perdón que ya tenemos, Señor Jesucristo, para que podamos vivir, Señor, desde aquí en la tierra, Señor, como herederos de ese reino que pronto viene y que va a durar para siempre, Señor. Gracias, nuestro amado Padre. Gracias, amado Hijo de Dios. Gracias, amado Espíritu, un solo Dios que está con nosotros. Te creemos, Señor, y anhelamos estar en ti, Cristo Jesús, y vivir para ti, Cristo Jesús. Alabado seas, nuestro Dios. Gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu que siempre, Señor, nos llama a ti. Te bendecimos, te amamos, Señor. Te damos gloria, Jesús.